Paz y amor para todos ustedes. Hoy quisiera contestar una pregunta muy interesante. ¿Cómo alcanzar la iluminación espiritual en 5 minutos? Y mi respuesta va a desilusionarles. Lo lamento mucho, pero no es posible alcanzar la iluminación espiritual en 5 minutos. Ni en 10, ni en 20, ni en 30, ni en 40, ni en un solo día. Hay que dedicar a esto la vida entera. Y nuevamente lo lamento mucho si les decepcioné. No tenía esa intención, planteé una pregunta y les di una respuesta. Pero pueden analizar esa reacción tal vez negativa de que me engañaron otra vez, por qué yo esperaba una pastilla mágica. Es interesante, ¿no?, que en la cultura occidental existe esa búsqueda de las pastillas mágicas, de soluciones mágicas que nos dan el resultado prácticamente sin esfuerzos de nuestro lado. Recién vi un video que me pareció curioso y lastimosamente yo no recuerdo quién es el autor, por eso no puedo hacer referencia a esa persona, pero él en ese video explicaba justamente sobre las dos mentalidades, ¿no? Una mentalidad oriental y una mentalidad occidental. Y como ejemplos de esas dos mentalidades ponían dos personajes ficticios, ¿no? Uno era el hombre araña y el otro era el Goku. Un personaje algo conocido aquí en América del Sur, América Central. Y él decía que, miren, la mentalidad oriental, ¿no? El Goku se entrenaba durante años y años y años para poder alcanzar esas facultades sobrenaturales, ¿no? Unos entrenamientos increíbles por su intensidad, ¿no? En cambio, la mentalidad occidental está representada, espero que no estoy confundiendo los dos términos, por el hombre araña, que no tenía que hacer absolutamente nada, solo le picó una araña radioactiva y esto le permitió tener unas capacidades extraordinarias, ¿no? Y esas películas, o sea, nuestra mentalidad occidental está reflejada en todos esos personajes, ¿no? Como el Superman, el Hombre Araña, que logran todo, prácticamente todo, sin ningún esfuerzo de su parte. En el camino espiritual eso no funciona. En el camino espiritual, todo lo que logramos es gracias a nuestros esfuerzos. Y no solo en el camino espiritual, en el mundo en general. Ahora, a veces nos parece que no es así, ¿no? Porque hay muchas personas que parecen nacer con capacidades extraordinarias, musicales, lo que se conoce como talento, o nacen y heredan mucho dinero, y así por el estilo, ¿no? Pero hay que entender esto o mirar esto desde una escala mucho más grande y tomar en cuenta que existe el karma, existe la vida del alma en muchas vidas, ¿no? Entonces lo que nos parece como un milagro o como capacidades extraordinarias, en realidad es el resultado del trabajo y el desarrollo anterior de esta persona, de esta alma, ¿no? En sus vidas anteriores. Para muchos eso va a sonar un poco extraño, pero muchas personas que han experimentado la iluminación espiritual instantánea han alcanzado esos estados superiores de la conciencia en sus vidas anteriores.
o sea, les faltó un pasito, les faltó un empujoncito para alcanzar lo que alcanzaron en esta vida, donde tuvieron esa iluminación espiritual instantánea. Es como un vaso, ¿no? Un vaso que ya está lleno del agua y solo falta poner una gota y el vaso empieza a derramarse. Entonces, eso es lo que más o menos sucede en los casos de la iluminación instantánea. Hay que entender también que una cosa es entrar en cierto estado elevado de la conciencia y otra cosa muy diferente es aprender a vivir en ese estado elevado de la conciencia. Uno puede experimentar amor por unos segundos o minutos o incluso horas o a veces incluso días, ¿no? Y luego ese estado desaparece. Y la otra cosa completamente diferente es aprender a vivir en ese estado de una forma constante. Una cosa es experimentar la paz por unos segundos cuando la mente se detiene y yo siento ese tan maravilloso paz interior. Y otra cosa completamente diferente es aprender a vivir en el estado de paz, que ese estado sea mi estado habitual, ¿no? Es muy diferente y requiere muchísimo más esfuerzo. Es como levantar el peso. Una cosa es levantar el peso una vez y la otra cosa diferente es sostener ese peso por mucho tiempo, ¿no? Levanto y bajo y ya está, ¿no? Pero intenta sostener este peso por un tiempo prolongado y vas a ver qué difícil es, ¿no? Son unas comparaciones bastante brutas, pero nos pueden dar la idea de lo que debemos lograr en el camino espiritual, ¿no? No, no solo experimentar la paz de vez en cuando, sino convertir el estado de paz, de calma, en un estado habitual. No solo experimentar amor de vez en cuando, sino convertir el estado de amor en un estado habitual. Y lo que es habitual se queda con nosotros, o nosotros quedamos en este estado. Entonces, cuando nuestra forma corporal, este cuerpo muere, nosotros nos quedamos en aquel estado al cual nos acostumbramos. ¿Sí? Nos hemos acostumbrado a vivir en miedo, en irritación constante, en disgusto constante, quejándose de todo. En este mismo estado nos quedamos cuando el cuerpo muere. O peor en el hoyo, ¿no? Odiando a todo el mundo, a todos los seres vivos, porque hay personas que odian a los seres humanos, por ejemplo, ¿no? O odian a cierto grupo racial o cierta nacionalidad. Entonces esas emociones de odio se vuelven habituales y cuando el cuerpo muere, permanecemos en estos estados emocionales. Permanecemos como almas o conciencias. Y no es por casualidad que esos estados negativos se conocen como estados aflictivos en el budismo, porque traen aflicción, traen el sufrimiento. El amor trae, ¿cómo llamarlo? La paz, el amor, alegría, son estados donde no hay sufrimiento, ¿no? Es un estado de gozo, de dicha, de plenitud. Y los otros estados, odio, miedo, celos, etc., son estados que crean el sufrimiento interior más que nada, ¿no? Y también a veces eso se refleja en el sufrimiento exterior, o sea, muchas calamidades vienen a nuestras vidas cuando permanecemos en los estados negativos de la conciencia. Nos convertimos en cierto sentido en los imanes de las calamidades cuando vivimos en los estados negativos de la conciencia.
repito, odio, miedo, descontento, un estado de queja, irritación, bueno, y otros estados aflictivos, ¿no? En cambio, cuando vivimos en amor, vivimos en paz, vivimos en alegría, nos convertimos en los imanes de todo lo positivo, ¿no? No significa que no pueden pasar cosas graves, pero principalmente atraemos lo positivo y esa es la verdadera ley de atracción, ¿no? Atraemos a nuestras vidas dependiendo de cómo estamos, ¿no? En qué estados de la conciencia estamos viviendo. Y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, todos estos casos de las iluminaciones instantáneas es porque esas personas ya se han desarrollado en sus vidas anteriores, ya han trabajado espiritualmente, ya han practicado la meditación, ya han practicado yoga y otras técnicas, otras prácticas, y tienen la conciencia desarrollada. Entonces vienen a una nueva vida con la conciencia ya desarrollada y solo hacen ese pequeño paso para entrar en esos estados elevados que ya conocen, ¿no? Es como la memoria corporal, memoria muscular más que corporal, ¿no? Por ejemplo, si alguien se entrena durante 5 años y luego deja de entrenar por 1 año o 2, luego cuando vuelve a entrenar, se le hace muchísimo más fácil alcanzar los mismos resultados porque los músculos tienen memoria, ¿no? También porque conoce técnicas. Y lo mismo pasa con la conciencia. Hay memoria de la conciencia. Entonces, cuando alcanzamos los estados elevados de la conciencia, nos quedamos con la memoria sobre estos estados elevados. O sea, es una memoria, podemos llamarlo como subconsciente, o sea, no la tenemos presente, pero está ahí. La conciencia recuerda cómo entrar en esos estados elevados, ¿no? Entonces llegamos a una nueva vida y ¡pam! Podemos entrar en esos estados superiores. Por eso a algunas personas la meditación se da con tanta facilidad. Entrar en los estados elevados se da con tanta facilidad y para otros se convierte en una tortura. De la misma manera que para algunas personas el deporte es un disfrute y para otros es una tortura porque no han desarrollado todavía esas capacidades, ¿no? No han desarrollado la masa muscular. Lo mismo pasa con la conciencia. Y bueno, no quiero extender ese video por mucho tiempo, solo quería aclarar este tema. Otra cosa muy importante a entender que a veces las personas toman por la iluminación espiritual otros estados de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, logran una pausa mental por algún tiempo, o sea, la mente se apaga, se calla y esas personas creen que ya es la iluminación espiritual. Y es simplemente un paso en el camino hacia esa iluminación, no es la iluminación espiritual de por sí. Y bueno, para culminar, brevemente quiero decir qué es la iluminación espiritual. Creo que tengo un video aparte sobre este tema, pero no estoy seguro porque estaba revisando, borrando algunos videos, entonces no estoy seguro. La iluminación espiritual es convertirte en un océano de luz, en el océano de luz, porque es el único, ¿no? Si fueran varios, podría decir un océano de luz, pero es uno solo océano de luz, el único e indivisible. Entonces, cuando podemos fusionarnos con este océano de luz, esa conciencia divina, y permanecer en este estado luminoso, y no es solo fantasía, porque muchas personas piensan que van a imaginarse siendo este océano de luces, solo es en su mente, no es una experiencia real de estar fundido, estar expandido, estar en este océano luminoso
Y esa experiencia es la iluminación. O sea, ese estado de la conciencia es la iluminación. Y en ese estado uno experimenta o puede experimentar un éxtasis tan intenso que ninguna experiencia material puede proveer esa sensación, ¿no? Y por eso quiere regresar a esa unidad. O sea, no solo por eso, porque el alma ya anhela esa unidad, ¿no? Ya se ha saturado de las experiencias terrenales. Entonces, ese estado es tan pleno y es un estado de la pura conciencia. Solo hay luz, solo hay paz, solo hay ese espacio y no hay mente. Si la mente está presente, si hay pensamientos, si hay flujo de pensamientos, significa que no es, no lo es, ¿no? Es solo pura conciencia luminosa, extática, y ese éxtasis no lo experimentas dentro del cuerpo, solo dentro del cuerpo, sino por todas partes. Es el éxtasis multiplicado por 1000 y millones de veces, ¿no? Y es posible lograr esto. Para muchos no será en esta vida, tal vez en las vidas siguientes, pero podemos empezar a caminar para acercarnos a esa última realidad, para alcanzar esos estados superiores y culminar de esa manera nuestra evolución humana. Y cuando culminamos nuestra evolución humana, se acaba el sufrimiento. Nos quedamos en este éxtasis indescriptible. Muchas personas piensan que ya vamos a unirnos con Dios y vamos a estar ahí aburridos en la paz eterna. Y no se imaginan este estado. O sea, es un estado de tanta plenitud que tú no quieres nada más, solo permanecer en este estado. Ninguna experiencia terrenal se compara en lo más mínimo con esa plenitud, ¿no? Y puedes permanecer en ese estado infinitamente porque incluso pierdes la sensación del tiempo, ¿no? De tiempo, de espacio, es solo luz por todas partes, es solo la plenitud, es solo éxtasis indescriptible del cual no quieres salir. Has caminado tantas vidas, has pasado por tantas experiencias traumáticas, has hecho tanto esfuerzo tratando de desarrollarte que por fin llegas a ese estado de plenitud, de un descanso total, de un gozo total, que lo único que quieres es quedarte ahí para siempre. Bueno, les mando mucho amor, mucha paz y nos vemos en los siguientes videos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, pueden poner me gusta o no me gusta. Siempre es bueno dejar un comentario porque eso mueve el video. E incluso si solo ponen gracias o ponen un corazón, creo que eso ya ayuda a que el video llegue a más personas. ¿Qué más? Comparten si les gustó también con las personas que pueden apreciar esa información. Y nos vemos en los siguientes videos. Amor y paz.